el espectador peruano vive en el sobresalto de ver cómo las instituciones tienen constantes crisis y lo que pasa en la Fiscalía es una crisis que todavía no se resuelve. Es una situación que lejos de solucionarse se complica aún más. Me refiero al pretendido regreso de Patricia Benavides como fiscal de la Nación. Ayer pude conversar con su abogado, el doctor Juan Peña, pero en medio de esta discusión de una Benavides, una fiscal Benavides, intentando volver a sentarse en el puesto de fiscal de la Nación, y una fiscal de la Nación, Delia Espinosa, que no está dispuesta a concederle esta reposición en el cargo, aparece el magistrado Francisco Tábara de la Junta Nacional de Justicia, quien no votó por esta resolución que manda una reposición de Benavides en el cargo de fiscal de la Nación. Anoche Latina conversa con Francisco Tábara y él dice: no participé en la audiencia, la Junta no podía abocarse en el tema, le comuniqué esto al presidente de la Junta y me respondió con evasivas. El señor Tábara le pone un manto de duda a la resolución de la Junta Nacional de Justicia. Vamos a ver lo que dijo. Mire, yo expuse mis razones por qué no participaba yo en la audiencia, que es el acto, uno de los últimos actos que desencadena la resolución final. Primero yo lo visito el mismo día, 6 de junio, y le digo: Gino, ¿qué está pasando acá? Este informe oral no nos han dado mayor elementos de juicio, no hay copia de los escritos, no hay un decreto de señalamiento. Y le dije, me contestaba ahí con evasivas. Y le digo: yo no voy a participar. Esto está judicializado, está en el fuero constitucional, en la sala, en el juzgado constitucional, o estará en el Tribunal Constitucional. Y nosotros no podemos abocarnos. Claro, el señor Francisco Tábara es uno de los integrantes de la Junta Nacional de Justicia, ¿no? Es uno de los que no participó en esta sesión y él dijo, además nos consta porque compartió con Latina la carta que le envió al presidente de la JNJ, que no participó y que avisó que no iba a participar, ¿no? Yo sigo sin entender por qué los que sí votaron, los que hicieron la audiencia, los 6 miembros de la Junta Nacional de Justicia, no dicen nada. No tienen nada que decir, que aclarar, que explicar. No son el Tribunal Constitucional. E incluso en momentos difíciles han salido los miembros del Tribunal Constitucional a explicar por qué votaron como votaron, a dar una explicación al ciudadano, a los fiscales. Pero acá es como que no quieren decir nada, ya firmaron su resolución y ya no se les vuelve a ver hasta otro momento. Sí, y lo que hace la declaración del miembro de la JNJ, el ex juez supremo, Francisco Tábara, es, te decía Lore, ponerle un manto de duda a esta resolución que ordena reponer a Patricia Benavides. En el tema Benavides, ahí está. Caso no resuelto. No, pues. Ayer conversé con el abogado de Benavides y me decía: la doctora Delia Espinosa, la actual fiscal de la Nación, no quiere ni entablar comunicación, señalando que ellos van a seguir intentando reponer a Benavides en el cargo de fiscal de la Nación, pero advirtiendo que hay una total distancia, una total ruptura, un momento de hostilidad entre la actual fiscal de la Nación y la ex fiscal de la Nación. Y es interesante porque escuchaba un análisis a Rosa María Palacios hacer la mención sobre el problema de fondo en la Junta de Fiscales Supremos, que solo existe presupuesto para un fiscal supremo más. Y sin embargo, hay 2 fiscales supremos que han sido repuestos: Tomás Aladino Gálvez y Patricia Espinosa. ¿Y a quién repusieron primero? ¿Qué resolución salió primero? Entonces, parte de la presión, de la insistencia, más que por el puesto de fiscal de la Nación, vendría porque no hay un presupuesto más allá en el Ministerio Público para un solo fiscal, porque el otro presupuesto está en el Jurado Nacional de Elecciones. Lore, el abogado de Benavides, el doctor Peña, fue más allá y me dijo: hasta el Congreso podría inhabilitar a Delia Espinosa si no reponen a Benavides. Vamos a escucharlo. Lo que puede suceder en todo caso sería que cuando la doctora asuma la Fiscalía de la Nación, por mayoría de los fiscales supremos convocan una junta de fiscales supremos. Si luego la junta dice: ¿sabes qué? Ya no vas a ser fiscal de la Nación, solo fiscal suprema, tendrá que acatar esa posición. ¿Conversan entre ellas? O sea, ¿puede haber un diálogo? Se ha intentado hacerlo, pero la doctora Espinosa ha cerrado puertas y no quiere ningún diálogo con la doctora Benavides. El Congreso de la República, al ver que está teniendo infracciones constitucionales, puede inhabilitarla del cargo también de fiscal suprema.
Bueno, crisis sin resolver, pronóstico reservado, todavía la situación está muy compleja, mucha distancia entre los fiscales supremos. Sí, es una pena, la verdad. Parecen papá y mamá peleándose por el niño. ¿Y quién pierde siempre? El niño, en este caso, el ciudadano, ¿no?